Antropofagia por parte de tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores escándalos que se ha suscitado en los últimos años. Cómo tropas niponas devoraron a algunos prisioneros de guerra para continuar subsistiendo en ese gran conflicto global que ocurrió en nuestro mundo a mediados del siglo pasado. Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses practicaron una política de antropofagia con sus prisioneros de guerra e incluso con sus compatriotas muertos en combate. Un hecho que los diferenciaría frente a las atrocidades cometidas por otros ejércitos. Esta fue una explicación que brindó el historiador británico Anthony Beevor, quien añadió que ese fue uno de los aspectos que más le sorprendieron cuando investigaba para realizar su más reciente obra literaria, La Segunda Guerra Mundial, un libro que pretende dar una mirada a esta situación tan escandalosa, tan dramática. Y es que esa antropofagia era un hecho que Anthony Beevor no conocía. De hecho, este investigador llegó a comentar que los americanos y los australianos decidieron no decir nada al final de la guerra por el shock que podría suponer para los familiares de aquellos prisioneros que fueron devorados. Eso explicó este investigador Anthony Beevor. Y quiero parar en este punto de la investigación y del dossier, porque ¿qué sentirías si supieras que uno de tus familiares fue devorado en el marco de un conflicto bélico? Yo creo que a nivel de una gran cantidad de atrocidades que suelen ocurrir en un contexto bélico, lamentablemente creo que el ser humano se ha habituado a este tipo de situaciones aberrantes, pero la antropofagia, al menos desde mi punto de vista, es llevar este tipo de aberraciones humanas a un punto máximo, a un punto álgido, y me atrevería a decir que a una situación de no retorno, tal y como lo atestigua este investigador Anthony Beevor. Lo cierto es que, de acuerdo a la investigación de este importante escritor, el primer investigador que encontró evidencias fue el historiador japonés Yuki Tanaka, a quien ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Este hombre básicamente pudo rastrear esta información indagando en archivos norteamericanos. Dice el gran escritor Anthony Beevor que al respecto, cuando pudo conocer algunos datos recabados por Yuki Tanaka, se enteró que este tipo de prácticas relacionadas con la antropofagia eran relativamente comunes en campos de concentración. Hay que tener en cuenta que no solamente los nacionalsocialistas tuvieron la desgracia de organizar a sus prisioneros en este tipo de lugares que realmente han pasado a la infamia en la historia, sino que también ejércitos como el estadounidense, que a propósito tuvo campos de este tipo
con prisioneros japoneses en suelo norteamericano, tropas británicas y también los japoneses, sin dejar a un lado los rusos. Todos podríamos decir que buena parte de los ejércitos que hicieron parte de este gran conflicto global aplicaron esta determinación de utilizar este tipo de campos de exterminio o de trabajos forzados para recluir a algunos de sus prisioneros. Lo que dice Anthony Beevor respecto a la investigación de Yuki Tanaka es que básicamente hoy se conoce este tipo de prácticas debido a que los servicios británicos llegaron a grabar a los presos alemanes en sus cárceles, comentando prácticas que jamás admitieron en los juicios de Nuremberg. Y estas grabaciones aparecieron muchos años después de haber culminado la guerra. De acuerdo a Anthony Beevor, estas prácticas de antropofagia demostraron la crueldad del ejército japonés, que era extremadamente militarizado, en el cual se humillaba a los soldados, se les provocaba una furia y una ira que les llevaba a vengarse contra soldados prisioneros, contra soldados vencidos. Únicamente una nueva generación de jóvenes historiadores japoneses ha abanderado la revisión de este tipo de datos, donde aunque el ejército de este país en el pasado no queda muy bien parado, sí es importante conocer la historia para que ojalá este tipo de aberrantes prácticas no vuelvan a ocurrir. Y la investigación que hizo Anthony Beevor, Yuki Tanaka y otros importantes historiadores del país del sol naciente y también curiosos de la historia relatan un incidente ocurrido precisamente en Chichijima. Este es un lugar en el cual se ubicaba una estación meteorológica en 1944 en un importante emplazamiento donde quedaba un aeropuerto e infraestructuras portuarias. De acuerdo a los investigadores, a comienzos de agosto de 1944, varios escuadrones de bombarderos, torpederos Grumman, TBF Avenger despegaron desde el portaaviones USS San Jacinto. Básicamente, estos aviones que despegaron de este portaaviones San Jacinto eran parte del grupo aéreo 51 y su misión era destruir 2 emisoras de radio de la isla de Chichijima que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. De acuerdo a los investigadores, la misión resultó ser más dura de lo que habían planeado inicialmente las tropas norteamericanas, ya que básicamente el ejército japonés tenía una poderosa red de baterías antiaéreas en esta isla de Chichijima, lo cual determinó que una buena cantidad de estos pilotos norteamericanos que intentaron efectuar esta misión perecieran derribados. De acuerdo a las cifras concretas sobre esta incursión militar norteamericana en esta zona de Chichijima en Asia, se estableció que 6 pilotos fallecieron en el aire o al estrellarse su aeronave. 9 de ellos sobrevivieron, de los cuales 8 fueron capturados por las tropas japonesas y uno de los soldados que logró sobrevivir a esta incursión, les reitero, que se efectuó en agosto de 1944 en la isla de Chichijima, fue un soldado norteamericano quien logró adentrarse en el mar y posteriormente fue rescatado por un submarino estadounidense. Aquel soldado norteamericano, y perdón por la redundancia, que se salvó tras esta incursión fue nadie más y nadie menos que George Herbert Walker Bush, o George Bush padre, expresidente de los Estados Unidos, quien en aquel entonces era un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, y fue este hombre quien se salvó de haber sido, en este caso, atrapado
encarcelado y posteriormente devorado por parte de tropas niponas. Hay que recordar que George Herbert Walker Bush se convertiría décadas después en el presidente 41 en los Estados Unidos, en un periodo comprendido entre 1989 y 1993. Lo cierto es que, de acuerdo a los historiadores, a finales de 1944, nuevamente situándonos en esta incursión militar en la isla de Chichijima, básicamente cada vez era mayor el dominio aéreo de las tropas aliadas lideradas en este punto del mundo por parte de las tropas estadounidenses. Básicamente lo que ocurría en aquel entonces era que los aviadores estadounidenses estaban diezmando a los cargueros japoneses, estaban diezmando a otros aviones nipones y básicamente no llegaban cargamentos, no llegaban en este caso ni municiones ni alimento a esta isla de Chichijima, por lo cual una buena cantidad de tropas japonesas estaban literalmente en una situación deplorable, estaban sin poder acceder a alimentos, y es en este punto donde surge la figura de este personaje que aprecian en pantalla, Yoshio Tachibana. Resulta que este hombre estaba al mando de la primera brigada combinada independiente de la guarnición de la isla de Chichijima, y resulta que Tachibana, viendo que las reservas de alimento iban disminuyendo, decidió prescindir de las bocas inútiles, como así lo denominaron los testigos en aquel entonces. Y aquellos 8 prisioneros, aquellos 8 aviadores estadounidenses que fueron tomados como prisioneros de guerra, fueron literalmente ultimados por orden de este militar japonés. De acuerdo a las informaciones oficiales, Tachibana ordenó al médico de la base, Todashi Teraki, que tras haber sido ejecutados estos soldados, se les extrajeran los hígados y se los entregara al cocinero, quien a su vez los preparó en una brocheta que cocinó a la brasa y sirvió a los oficiales del Estado Mayor de Tachibana. Reitero, de acuerdo a la orden de Yoshio Tachibana, los hígados de aquellos 8 prisioneros estadounidenses fueron cocinados a la brasa por parte del cocinero, del chef de la base, y fueron servidos a una cantidad importante de oficiales japoneses en aquel entonces. Ya se imaginarán el auténtico escándalo y estupor que suscitó esta información revelada por parte de Anthony Beevor y otros investigadores quienes abanderaron este tipo de pesquisas. El resultado de la investigación puso los pelos de punta a una cantidad importante de investigadores estadounidenses. Tachibana fue inmediatamente procesado y condenado a muerte. Como ningún código militar contemplaba la antropofagia con los prisioneros de guerra, se le ordenó a Tachibana, se le condenó literalmente por negar un honorable entierro a aquellos soldados caídos. Ese fue el proceso que se le hizo en su momento a Yoshio Tachibana. Resulta que el vicealmirante Mori Kunizo, que realmente había sido condenado a prisión por haber hecho parte de este conflicto global y por otros crímenes de guerra, vio reabierto su caso con motivo de los resultados de la investigación sobre cómo ultimaron a estos prisioneros estadounidenses. Fue condenado a muerte y ejecutado finalmente, reitero, Mori Kunizo. De acuerdo a una cantidad importante de investigadores abanderados en este caso por Anthony Beevor, todos los ejércitos que hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial
tuvieron la tentación de cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes que al día de hoy incluso asombrarían a los investigadores y curiosos en el tema. De acuerdo a Anthony Beevor, hubo diferentes pautas de comportamiento en los bandos, tanto en los aliados como en las potencias del eje, que eran encabezadas por los nacionalsocialistas en Alemania, secundados por los fascistas italianos, y un eje que también fue integrado por Japón en aquella Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a Anthony Beevor, otro de los hechos que más lo sorprendieron en su investigación fue el terrible sacrificio que los mandos soviéticos infligieron a sus tropas en la operación de distracción que se llevó a cabo para distraer a los nacionalsocialistas en la batalla de Stalingrado, que supuso la muerte de 250.000 personas por el lado ruso, por este bando. Imagínense, en estas maniobras de distracción para intentar diezmar al enemigo nacionalsocialista, los rusos sacrificaron a 250.000 rusos en esta situación tan triste y deplorable. De acuerdo a Anthony Beevor, sacrificaron a más hombres que los británicos y los norteamericanos juntos en el día D. Una estadística muy fuerte y contundente suministrada por Anthony Beevor, como los soviéticos en aquel entonces, para hacerle frente a la amenaza nacionalsocialista, sacrificaron a más de 250.000 ciudadanos rusos en aquel entonces. Un auténtico escándalo. De acuerdo a Anthony Beevor, en lo que consigna en esta obra que ustedes aprecian en este momento y que me acompaña en pantalla, durante la Segunda Guerra Mundial el odio no fue suficiente, ya que Goebbels, el ministro de propaganda de los nacionalsocialistas, descubrió que si combinas el odio con el miedo, tienes una combinación realmente explosiva. Y de acuerdo a Anthony Beevor, en Europa había un potencial de conflicto por tensiones nacionalistas y territoriales. Pero fue hasta la aparición de Adolf, aquel líder de los nacionalsocialistas, que básicamente este caldo de cultivo suscitó uno de los conflictos más crueles de la historia de la humanidad. A propósito, libro recomendado, La Segunda Guerra Mundial, de Anthony Beevor, quien consigna parte de la información que les compartí en este dossier. ¿Y ustedes qué opinan respecto a estas prácticas de antropofagia por parte del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sería un hecho justificable, teniendo en cuenta que básicamente se estaban quedando sin provisiones, sin alimentos, estaban en el umbral de la supervivencia y básicamente optaron por alimentarse de sus prisioneros de guerra, en este caso prisioneros norteamericanos? ¿O pese a esta situación tan difícil, nada justificaría la antropofagia, ni mucho menos en un conflicto y en un entorno de estas características? Como se dan cuenta, es prácticamente un dilema moral lo que puso sobre la mesa este investigador Anthony Beevor, quien destapó esta auténtica caja de Pandora de estas prácticas de antropofagia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero desde luego lo que más importa en este espacio no es mi opinión, porque desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. No olvides que puedes seguirme en redes sociales a través de Instagram en @alebernalpress con doble S. También te invito a que te unas al grupo oficial de este canal, Mandrágora Misterios, en el enlace que dejo en la descripción de este video. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio.
Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, porque eso me ayuda mucho, no solamente a mí, sino a todos los creadores de contenido de esta plataforma. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.